Bienvenidos. El semáforo está en verde y el invitado es el doctor Jorge Arango Mejía, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, exgobernador del departamento del Quindío, uno de los líderes más significativos, exalcalde de Armenia además, y exconcejal de Armenia, uno de los líderes más connotados de nuestra identidad regional. Doctor Jorge Arango, muy buenas noches, ¿cómo le ha ido? ¿Está usted pensando en asumir la defensa del doctor Diego Palacio, exministro del gobierno del presidente Uribe? ¿Cómo es el asunto? El asunto es muy sencillo, Miguel Ángel. Estoy convencido de que la justicia colombiana no solo se ha vuelto corrupta en la mayoría de sus estamentos, por no decir en todos, sino que lamentablemente se ha politizado, y se ha politizado en el mal sentido, en el peor sentido. ¿Cómo lo explico? Se ha politizado porque está ejerciendo una justicia discriminatoria en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de todo lo que trabajó en su gobierno, cuando Álvaro Uribe Vélez solo tuvo un pecado: haber designado como sucesor a un traidor como Juan Manuel Santos. Por eso he asumido, porque creo en la inocencia de Diego Palacio, he asumido la defensa. Y en la semana entrante, en el curso de la semana entrante, porque no va a ser algo que se ha hecho a las volandas, sin meditar, sin pensar y reflexivamente, no es mi costumbre, presentaré ante la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia una tutela contra la sala penal. Mutatis mutandis es lo mismo que hice para defender al Congreso de la República en 1998, cuando representé a Vivian Morales, a quien pretendía, junto con 110 compañeros de la Cámara, o que habían estado en la Cámara, encarcelar la Corte Suprema de Justicia por haberse negado a enjuiciar o a acusar ante el Senado al presidente Samper. Doctor, ¿qué va usted en términos jurídicos a alegar sí, frente al tema del doctor Palacio? Voy a alegar que hubo un quebranto del debido proceso. ¿Por qué? Porque se apreció mal la prueba. Se creyeron todas las mentiras de Yidis Medina, que sí dijo algunas verdades, pero dijo muchas mentiras, y las mentiras de todos los chisgarabíes que quisieron declarar en contra de Diego Palacios, que es absolutamente inocente. ¿La vía es la tutela? La vía sí es la tutela, es la única. Pero ahí no se acaba el cuento. Enseguida iré, si Dios me da salud y licencia, a Ginebra, a defender ante la Corte de Ginebra al mismo Diego Palacio. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual he intentado sin éxito defender a Alberto Santofimio Botero, otro inocente sacrificado, condenado mediáticamente por la sala penal de la Corte, con el quebranto de todo el debido proceso en el caso de Galán, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se ha dignado concederme una audiencia para yo hablar allá. Por eso esta semana acabo de enviar una carta exigiéndole a Emilio Álvarez y Casa, un sociólogo que no sabe una coma de derecho ni derechos fundamentales, como ninguno de sus compañeros que no son abogados. Los miembros de la Corte Interamericana no son abogados, ninguno de ellos. Y por eso no son ni de culpar, son unos burócratas. Unos burócratas que viven como príncipes, vegetan en la ociosidad y solo responden cuando hay voces de izquierda o de supuesta izquierda, de pseudo izquierda, como la del burócrata de Petro, que es un burócrata, no más, un enamorado de la ubre del tesoro, del Estado,
¿no? Usted va a llevar usted eso a Ginebra también. Sí, lo voy a llevar a Ginebra, yo, Jorge Arango Mejía, ¿no? Y allá alegaré, allá sí podré alegar, ¿no? Y estoy absolutamente convencido de que vamos a ganar esta batalla como ganamos la de Vivian, sin cobrarle un solo centavo a Vivian, porque yo defendiera al Partido Liberal, a la democracia colombiana y al Congreso. Y como gané a la Corte Suprema la tutela en el año siguiente, del 99, de Pablo Ardila Sierra, ¿no? También procesado injustamente por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Esos son los títulos que tengo para defender a Diego. Me enorgullezco de defenderlo y me enorgullezco, además, de declarar que para mí una persona respetabilísima y maltratada por la democracia o por la pseudodemocracia, como un señor Cepeda y la señora Piedad Córdoba, se llama Álvaro Uribe Vélez. Así hay que reconocerlo. A ese señor le debemos que la guerrilla pseudocomunista, porque eso no tiene ni ideas, ¿no?, de las FARC y del ELN, no esté gobernando Colombia en cabeza de cualquier Maduro o verde como Timochenko. Doctor, en ese tema del doctor Palacio, pero entonces la tutela apenas se va a presentar la semana entrante. Sí, claro. Pues repito, yo no puedo bloquear, yo no puedo improvisar, tengo que escribir algo coherente, algo razonado, y por eso, además, en ese proceso que intentaré, tendrá la oportunidad Álvaro Uribe Vélez, y ya me lo prometió, de declarar por primera vez, porque atérrense, y esto lo silenció la gran prensa en este país y la pequeña prensa y todos los medios. Álvaro Uribe Vélez dirigió más de 30 peticiones a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que lo escucharan y se negaron a hacerlo. Yo voy a llevarlo ante un notario que declare, ¿no? Y esa declaración la acompañaré a la demanda. Ok. Segundo tema, doctor Jorge Arango Mejía. Usted también ha presentado al Tribunal Administrativo del Quindío una demanda de acción popular, precisamente, sí, diciéndole que aplique una reforma que hubo al tema del voto en blanco en Colombia. Sí. Es decir, para que el voto en blanco realmente valga y sea el voto en blanco el que defienda la opinión del ciudadano frente a las elecciones. ¿De qué se trata? Se trata de lo siguiente. Inicialmente el voto en blanco en la reforma constitucional, que no Constitución del 91, sino es una reforma. Una reforma constitucional. Ahí no comenzó la historia constitucional de Colombia. Eso fue una reforma, no una constitución nueva como la del 86, que sí surgió de un hecho de guerra, como el triunfo de las tropas de Núñez, liberales, pero disidentes frente al grupo radical, en las batallas de la Humareda y la Gloria. Ajá. Y ahí fue cuando Núñez se paró en el balcón de la Casa de Nariño y dijo: la Constitución de Río Negro ha dejado de regir, ¿no? Y entonces la Constitución de 1863. Del 63, que se había redactado por los constituyentes de Río Negro a la sombra de la espada de Mosquera, y por eso era tan libérrima, tan exageradamente libertaria. Libertaria, casi que, ¿no?, que libertina. Libertina, exactamente. Aquello de el libre comercio de armas de guerra, de la independencia absoluta de los estados frente a la unión de la Colombia, pues. Los Estados Unidos de Colombia. Los Estados Unidos de Colombia, sí, exactamente. Bueno, y entonces, ese es el tema. Entonces, ese es el preludio. El fondo es este. Yo considero que solo el voto en blanco aplicado, cuando se reforma la Constitución del 91, por ahí en el año 2001, se introduce el voto en blanco, pero se le pone una talanquera insuperable, que es: tiene que ser mayoría absoluta, ajá, de los votos válidos. Si hay 100 votos válidos, ¿no?, un ciento de votos válidos, un centenar, el voto en blanco tiene que sacar el 50 más 1.
50.001, él solo, y ganarle a toda la recua de candidatos. Porque decía que era absoluto, mayoría absoluta. Exactamente. Pero eso cambió. Entonces, en el año 2009, por propuesta del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, no del gobierno de Santos, que no existía, gracias a Dios, ¿no? En ese momento, aprueba una reforma constitucional con el argumento de que hay que hacer eficaz el voto en blanco para castigar a los politiqueros, que son los que bastardean el sentido o la finalidad de la acción política. Ajá. Esa es la definición del diccionario de la Academia de la vigésima edición, digamos. Ahí lo encuentra. ¿Y qué decía la reforma? Bueno, la reforma decía esto sencillamente, igual, pero decía cuando tenga la mayoría. No absoluta. No absoluta. Quitamos la palabra absoluta. Quitaron la palabra absoluta. ¿Y eso qué significa? Eso significa que ahora, si hay 5 candidatos, ¿no? Pedro, Juan y Diego, ¿no? Y el que más saca de esos 5 de carne y hueso, o de carnita y huesitos, como diría Álvaro Uribe, ¿no? Sí, señor. Entonces, saca 40 votos, y los demás sacan 39.000. El blanco saca 40. No, el de carne y hueso. Sí. Pedro Moreno, sí, saca 40 votos. El siguiente saca 36.000, son 76.000. El otro saca 25.000. Ahí vaya sumando. Y el voto en blanco saca saca un voto más que de cualquiera de ellos. Que el mayor voto sacó 40.001 gana. Gana, sí. Gana. Es decir, entonces aquí no hay necesidad de la mayoría absoluta, no, señor. Del 50% más uno. Es la mayoría simple o relativa u ordinaria, llámela así. Y eso, ¿por qué llego yo a esa conclusión? Porque la Constitución hay que interpretarla según el diccionario de la Real Academia. Y aquí está la vigésima tercera edición. Sí. ¿No? Ahí está la definición. Si quiere la leemos. No, la entiendo perfectamente y yo creo que los televidentes nos entienden perfectamente. Claro. Una cosa es la mayoría absoluta, que fue lo que se le quitó. La palabra absoluta. Y se dejó la mayoría simple. La mayoría. Que es simple, es decir, usted y yo y otro más vamos a las elecciones y el que saque más votos entre los 3, ese es el que gana. En ese caso, el voto podría ser el mayor votado, el voto en blanco, el mayor votado, y ese gana. Entonces hay que repetir las elecciones. Hay que repetir las elecciones con todas las consecuencias, entre ellas que esos que presentaron de candidatos no pueden volver a hacerlo en eso. Doctor, ¿no? Pero es que eso fue lo que dijo la reforma constitucional, pero en una consulta que hizo la Corte... Y la Corte no, consulta no. Cuando la Corte fue, eso repitió la ley estatutaria de los partidos políticos. Ajá. ¿No? Y entonces un mago, un sabio es, no, naturalmente en sentido humorístico, un poquito de sardónica la expresión. Irónica, ¿no? Llamado Vargas Silva, que es experto en grabar sin conversaciones, vagabundo, ¿no? Este señor proyectó una sentencia en la cual decía, no juzgando el acto legislativo, sí, ¿no?, sino juzgando un artículo de la ley que repetía esa teoría, o esa teoría no, esa norma, ¿no? Dijo, aquí lo que quisieron decir no lo dijeron, ¿no? Aquí a pesar de suprimir la palabra absoluta, sigue siendo absoluta. Aquí nada ha cambiado. Es decir, mutatis mutandis empleó esta palabra. Como decía el personaje de Humberto Eco, cambiarlo todo para que todo siga igual. Para que todo siga igual, aunque para que nada cambie. Para que nada cambie. Y yo entonces agrego, que al Congreso de la República y a los congresistas, uno los puede aceptar que no sean sabios, pero no puede presumir que son estúpidos. Entonces, y otro argumento, a la norma legal o constitucional, cuando hay varias interpretaciones posibles, hay que darle indefectiblemente aquella que produzca un efecto, sí, claro, por sobre cualquiera otra. Claro. Entonces aquí tenemos
que esa norma modificada, suprimiendo la palabra absoluta, no produjo ningún efecto. Lo que usted está pidiendo al tribunal es que se aplique. Sí, exactamente. A través de una acción popular que es la única que dejaron. Que se aplique. ¿No? Exacto, que se aplique. Muy bien. Tercer tema, doctor Jorge Arango Mejía, estamos llegando al final. Pero deme más tiempito. Muy bien. Tercer tema, ¿usted va a ser candidato al Consejo Municipal de Armenia? Sí, voy a ser candidato al Consejo Municipal de Armenia por las listas que respalda Carlos Eduardo Osorio Betancur, candidato a la gobernación, a quien he adherido. Carlos Eduardo Osorio Buriticá. A la gobernación, sí, el cura. El cura Osorio. Sí. El Quindío sí tiene cura. Y para la alcaldía de Armenia, al Carlos Mario Morales. Álvarez Morales. O sea, usted va a encabezar la lista. Doctor en filosofía. Doctor en filosofía. Usted va a encabezar la lista cívica que llaman de Armenia. Sí, o la lista liberal. Ajá. Pero no a las órdenes de Carriel, lo digo con nombre propio, ni a las órdenes de Horacio Serpa, que le dice que es el patriarca del Quindío, sino a las órdenes de Jorge Arango Mejía, bajo la inspiración de Carlos Gerard Restrepo, alma bendita. A usted siempre le dijeron, Jorge Arango Mejía es yeristas. Sí. ¿Por qué? Porque creía en el pensamiento de Carlos Gerard Restrepo. Y fui concejal de Armenia por el liberalismo yerista en el periodo 1976-1978. Al lado mío se sentaban Volney Largo. Sí. ¿No? Volney Largo Toro. Volney Largo. Era ingeniero. Sí, claro. El poeta Gutiérrez, que en paz descanse. Alberto Gutiérrez Jaramillo decía que ese era Volney Largo, dirigente obrero, muy distinguido, y Volney Toro, dirigente liberal e ingeniero, era el Volney corto, de ideas. Pero usted me está poniendo a hablar mal de los muertos. Bueno, doctor, en ese sentido, usted le puso unas condiciones al doctor Carlos Mario y al cura para apoyar su candidatura. Sí. ¿Cuáles son esas condiciones? Las condiciones son, primero, un programa que usted va a publicar ahí. Sí, señor. Si me permite, lo leo o si... No, recordémoslo. Bueno, el programa es... Primero, apoyo irrestricto del alcalde, del gobernador, ya puedo hablar, Osorio, cura Osorio, y del alcalde Carlos Mario Álvarez Moreno, a la creación del área metropolitana del Quindío, formada por los 12 municipios del Quindío. ¿Por qué? Porque una señora muy querida, seguramente muy bonita, con todas las virtudes del caso, pero muy poco inteligente, y no sé por qué razones se opuso a la creación hace 5 o 6 años. Claro. Amparo Arbeláez Escalante, para no nombrar personas. ¿No? Entonces esa señora se opuso con una torpeza inaudita y le causó un perjuicio inmenso al progreso del Quindío con la no creación oportuna en ese momento del área metropolitana. Segundo tema. Área metropolitana que fue de la reforma constitucional de Carlos Gerard en el 68. Claro, sí, señor. Sí, señor. Segundo tema que usted está exigiendo en esa carta. El segundo tema que estoy exigiendo. Las grandes obras para Armenia. Las grandes obras para Armenia, como son algunas financiadas por unidades nacionales, autopista Armenia, doble calzada, como dicen hoy día, Armenia La Tebaida, Armenia Montenegro y Armenia Calarcá. Okay. Es un crimen contra la unidad del Quindío, contra el progreso del Quindío, contra la gran ciudad que está llamado a ser el Quindío. Jaime Ramírez, que fue alcalde de Calarcá en la época de Ancísar López, del gobernador Ancísar López, acuñó una frase maravillosa, una descripción perfecta. Él dijo, el Quindío es una ciudad dispersa. Eso, y lo acogió Ancísar esa frase, y yo la repetía también, ¿no? Doctor, entonces, perdóneme, ese crimen no se volverá a cometer. Estos dos señores me han prometido y han firmado que apoyarán la creación del área metropolitana y que favorecerán estas grandes obras. Tercero, un tema que era tabú. Los vendedores ambulantes. Un momentico, voy allá. Hold your horses, como dicen los gringos. Detenga sus caballos, refrénelos, ¿no? Bueno, un tercer tema,
la contribución de valorización. Por Dios, ¿cómo se oponen a la valorización esta señora gobernadora usurpando competencia? Ella no se puede meter eso es un delito, y yo ya lo escribí en su periódico. Sí, señor, claro. ¿No? Ese es un delito. Y yo no sé si la van a investigar, porque en este país la justicia cojea y la mayor parte de las veces no llega. Es decir, es buena la valorización para Armenia. Claro, es indispensable. Armenia pasó de ser una pequeña aldea a ser una ciudad mediana en proceso de crecimiento, con el establecimiento de la valorización en el año 62, cuando yo fui alcalde de Armenia, nombrado por César Gómez Estrada, que en paz descanse, el civilista más grande, el abogado civilista más importante que ha tenido el antiguo Caldas en toda su historia, y me atrevo a decir que Colombia en gran parte del siglo XX, un experto, un mago y una persona importantísima, César Gómez Estrada. Entonces, yo contraté con Alberto Fernández Cadavid, y ahí está Octavio Giraldo Ramírez, que puede atestiguar, estaba en esa época gerente de empresas, a Alberto Fernández Cadavid, que era el primer experto en contribución de valorización en ese momento en Colombia, Medellín, y él vino y redactó los estatutos, y así se construyó el parque de los fundadores, la carrera 19 en su total longitud. Entre otras cosas, le hago una anotación: usted que es periodista, usted que es importante, yo lo propondré como concejal, pero creo que necesito ayuda. La carrera 19 no se tiene que llamar así, tiene que Avenida 19 de enero, porque el 19 de enero el Congreso de la República 1966 el Congreso de la República aprobó en último debate la ley segunda que creó el departamento del Quindío. Ahí está el nombre. Y tenemos que recuperar el nombre honrosísimo para completar la identidad de Armenia, recuperar la identidad cultural, el sentido de pertenencia de la carrera 18. Esa era la avenida Olaya Herrera hasta el año 46. ¿Por qué? Porque al ganar Olaya en 1930 el poder para bien de Colombia, para transformar este país mediante la creación de la República Liberal, que por desgracia solo duró 16 años, hasta el 46. Entonces se denominó esa avenida así, la carrera 18, Avenida Olaya Herrera, y había un gigantesco letrero que atravesaba la carrera 18 en su cruce con la calle 21, que decía Avenida Olaya Herrera. ¿Y sabe qué pasó con el de vidrio? ¿Y sabe qué pasó con un cajón de vidrio alargado, Avenida Olaya Herrera? Y resulta que los conservadores, por torpes, los de esa época, los de hoy ya son más inteligentes, no lo habrían hecho, destruyeron ese aviso, como si así pudieran borrar la historia. Pero estoy seguro de que consultando los anales del Consejo de Armenia se encontrará la fe de bautismo de ese nombre. ¿No? Bien, valorización. Bueno, el otro tema es... El otro tema, un combate frontal contra la ocupación ilegal del espacio público. La invasión del espacio público, que va de la mano, como tiene que irá de la mano, y como lo han prometido estos dos caballeros, de un programa de fomento del empleo, del pleno empleo, porque si bien mucha de esta gente no es desocupada, y no es de Armenia, sino traída de Pereira, de Ibagué, de todas partes, a esa gente hay que ofrecerle un empleo. No construyendo ese mamotreto, ese esperpento, esa cosa ridícula de la plaza de mercado popular al frente de la alcaldía, del CAM. No, esa es una solución, esos paños de agua tibia. Y al otro día de estar construida esa plaza de mercado, que no debiera estar ahí, que creo que por el POT no puede estar ahí, plan de ordenamiento territorial, sí. ¿No? Al otro día de estar, si logran meter como si fueran a la cárcel a los vendedores callejeros,
estacionarios, otros ocuparán los sitios. El mismo sitio. Óigame, otros ocuparán los mismos sitios. Y esos que yo he llamado orinales sin desagüe, en los cuales la señora alcaldesa se gasta, en cada uno dice gastarse 5 millones de pesos, que es un horror, como los 5 millones de pesos que dice la gobernadora que enterró en los pozos sépticos en predios de particulares con quebranto del artículo 355. Entonces, esos no hay, revisen, no está ocupada la tercera parte ni la cuarta parte, ahí están, porque a una persona no la pueden obligar a meterse en un orinal sin desagüe de metal, ¿no? Bajo un cielo con un sol, un calor tórrido, un calor tropical, sí, ¿no? A no vender nada, sí, ¿no? Bueno, doctor, se nos acabó el tiempo. Perdón, yo tengo que hablar, hacer un reconocimiento y decir lo siguiente. Mucha gente denigra de la memoria de Ancísar López y hablan de ese cacique y hablan de ese no sé qué. Pues bien, Ancísar López fue, en mi sentir, en mi criterio, el más grande liberal que ha dado el departamento del Quindío, que él creó, pues, o que él impulsó. Y advierto, Ancísar no era nacido en el Quindío, Ancísar era nacido en Pereira, ¿no? Muy niño, su padre compró una finca en Montenegro, entre Montenegro y Quimbaya, y por eso figuró toda la vida como quindiano. Pero es el hombre que más ha trabajado por el Quindío en toda la historia. El hombre que nunca cejó, nunca hizo una pausa en su trabajo por el Quindío. Y agrego esto para terminar. Estoy convencido de que si Ancísar hubiera estado en la plenitud de sus fuerzas y no arrinconado ya por la politiquería en el peor sentido, como murió en medio del desagradecimiento de muchos de los liberales del Quindío, y que para mí es inexplicable, si ese señor hubiera estado cuando el terremoto, otro gallo habría cantado, porque el terremoto habría hecho la misma destrucción, pero la reconstrucción no habría sido esa piñata de corrupción que fue el Forec. Y lo digo y lo repito ante cualquier juez de la República. Ahí se violaron todas las normas, se cometieron todos los ilícitos, se enriqueció una manada de lobos voraces, ¿no? Pero engordaron con el Forec. Pero ¿qué hacemos? Si esa es Colombia, ¿no? Yo no sé si a usted le queda alguna duda. Otro de los programas que estos señores ofrecen o aceptaron, porque no es que ofrezcan, una cosa muy clara, y ayer lo dije ante los ediles todos del municipio de Armenia, yo voto por el cura Osorio y por Carlos Eduardo Álvarez Morales como liberal, en el más alto sentido de la palabra, liberal de los de Carlos Gaviria, de Carlos Lleras Restrepo, de Jorge Eliezer Gaitán, el más grande caudillo popular de América en toda su historia, de Gabriel Turbay, etcétera, de Alfonso López Pumarejo, no de los de Carriel, no de los de Barrera Uribe, ni ningún otro cacique de los que denigraron o envilecieron la política del Quindío a lo largo de la historia, lamentablemente. Muchísimas gracias, doctor Jorge Arango Mejía, por estar aquí con nosotros. Si alguna duda ha quedado, la resolvemos. ¿De quién soy? Sí. ¿Y cómo procedo? Ahora, usted me ha preguntado, ¿usted quiere ser concejal? Sí. Y tengo la autoridad de que no cobraré un peso absolutamente. Siendo concejal. Siendo concejal. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que yo no puedo renunciar a mi jubilación. Claro. No, entonces, eso, si se puede, irá a una entidad de beneficencia. Sí se puede, no a nombre mío, sino a nombre del municipio. A cualquier amparo
de niños o refugio de niños de esos que hay. Es decir, Sí, usted será concejal sin remuneración. ad honorem, sin remuneración. Sin remuneración. Un verdadero concejal cívico de Armenia. Sí, sí. Porque una de las cosas que degradaron el ejercicio del cargo de edil fue el ponerle sueldo. Cuando trabajábamos ad honorem, sin cobrar, trabajábamos más. Muy bien, es el doctor Jorge Arango Mejía, que ha estado con nosotros aquí en el semáforo, que se puso en rojo hace mucho rato. Y Perdón. Y este bastón no es para intimidar a nadie, es para demostrar autoridad nomás. Nos encontramos en un próximo semáforo.